Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado y analista político Joel Horta. Por cierto, que les voy a contar algo que pasó anoche. Hablamos por teléfono, por supuesto, para coordinar esta entrevista. Y tocando el asunto del tema que íbamos a tratar, él me dice que él quiere hablar o decir unas cuantas verdades que los venezolanos necesitan saber. Y esa es precisamente mi primera pregunta a nuestro invitado. Bienvenido, Joel. Gracias, Daisy. Muy Gracias amable. a mí me impactaste, pero no te quise preguntar nada anoche, porque no, deja que preguntárselo delante de la gente y ya, pues. Como debe ser, como debe de ser. una vez. Sí, tiene que ver con una cantidad de situaciones que se están presentando en el país con el tema de la participación o no participación en las próximas elecciones presidenciales. Responsablemente debemos decir que la oposición venezolana durante 2 años estuvo solicitando elecciones ya, y en ese pedimento de elecciones ya murieron 100 y pico de jóvenes venezolanos. Otros perdieron sus bienes, otros pues se fueron del país muchos. Otros se fueron del país, en fin. Familias divididas. Es así. Luego de ese par de años pidiendo elecciones, el gobierno adelanta las elecciones, por supuesto, con todo el ventajismo y con todo lo que el gobierno se ha acostumbrado a hacer, pero definitivamente si la oposición pidió elecciones y se le adelantaron las elecciones, pues yo soy un convencido que hay que participar. Hay que participar porque la única manera de derrotar al gobierno, y estoy convencido que el presidente Maduro es derrotable por la vía electoral, un altísimo porcentaje de rechazo, un país convulsionado como está, un partido político de gobierno que está fracturado en 2 toletes, uno lo dirige el diputado Diosdado Cabello y otro lo dirige la diputada Rodríguez. De modo que, ante esa circunstancia, yo estoy convencido que un candidato unitario, fortalecido por el descontento popular y por la necesidad de cambio que tiene el país, sería el ganador en esa contienda. No obstante, hay quienes aseguran que las condiciones no están dadas y que Maduro prácticamente ganó, de acuerdo a lo que señalan algunos en cuanto a que el Consejo Nacional Electoral es prácticamente un apéndice del gobierno. Así lo sea. Cuando Chávez le ganó la candidatura presidencial en el 98, la ganó también con un CNE que le era adverso, totalmente, y con una asamblea, con un Congreso Nacional que le era adverso. Cuando se gana, se gana. Lo que no puede es estar un sector de la oposición, en el caso de Primero Justicia, en el caso, que tiene también un problema interno, porque el señor Capriles quiere participar, mientras que Borges no lo quiere hacer. UNT y Acción Democrática dicen que no van. ¿Qué ha logrado la oposición con todos estos procesos electorales pasados? Bueno, con la abstención, empezando por la misma constituyente. ¿Qué han ganado? No tener un constituyente, ceder 20 gobernaciones y 300 alcaldías. Eso es lo que ha hecho la oposición venezolana con esa vía del fast track que están buscando algunos. ¿Por qué? Bueno, porque no les dan los números para ganar electoralmente. Esa es la verdad. Porque a la oposición, cuando tú revisas el caso, no voy a referirme a nombres, pero cuando tú sumas, te das cuenta que unidos hacen un porcentaje sobre 37, 40 puntos que le daría las elecciones presidenciales. Eso es sin duda. Pero solos no. Solos no, por supuesto, ni divididos. Y pero entonces que hay un egoísmo de poder exacerbada, tal cual, dejando por fuera a Venezuela ¿qué está sufriente. Es así. ¿Qué está ocurriendo ahora? Ese grupo de la MUT, que fracasó con el tema de los acuerdos en Dominicana, sienten que para ser consecuentes con un discurso no debe participarse. Sin embargo, el MAS, Acaba de decir que sí. el MAS, COPEI y Avanzada Progresista
están postulando o postularían candidatos presidenciales, o Henry Falcón o Claudio Fermín. Esos son los dos que van quedando por ahí. Esos son los dos. Ramos Ayú dijo que no. Ya dijo que no, se retiraba. Yo estoy convencido que eso le daría una salida política al propio gobierno, al estilo Nicaragua, cuando se montó una transición con la señora Chamorro, y pues permitió que se adecentara la política en Nicaragua y luego volvieron al poder. Que un candidato de estos podría ganar, por ejemplo, con factores como Primero Justicia llamando a la abstención, a no participar. Yo estoy convencido que en el momento que haya un candidato unitario, estos partidos tendrán que darse cuenta que es tirar por un barranco al país no presentando candidaturas presidenciales. Ya les pasó en el 2005, ya pasó en las regionales, ya pasó en las municipales, e incluso ahora mismo se está hablando de la posibilidad, lo acaba de anunciar Diosdado Cabello, que puedan adelantarse las elecciones a la Asamblea Nacional. Joel, ¿cuáles consideras tú que serían los factores determinantes, por ejemplo, en estos escenarios? Uno de ellos, que exista un candidato proclive a la oposición, que va a tener, obviamente, digamos que a factores alando hacia inclusive convertirlos en candidatos maduristas. Bueno, es que es una cosa, fíjate, es una cosa que da risa. Resulta que entonces todo el que se postule es traidor a la patria, es un anárquico, es divisionista. Por Dios, el que se presente un candidato alternativo, yo lo debo decir responsablemente, aquí los factores de las élites de los partidos y de las élites económicas son los que no quieren participar en las elecciones. Pero cuando uno le pregunta al pueblo llano, en los sectores populares, en los barrios de Caracas, en el interior del país, la gente dice, tienen que participar, esto no se puede, no nos podemos quedar cruzados de manos, de brazos, y lo sentimos en cada análisis. Bueno, es regalarle, si no vas, son 6 años más, es regalarle, porque ¿es acaso mentira que cuando no se participó en las parlamentarias se les regaló la Asamblea Nacional y el gobierno logró estructurar todo este andamiaje? En el 2005. En el 2005, por la irresponsabilidad de la oposición venezolana en no participar. Ahora, ¿cuál será la jugada de esos partidos políticos de no participar? Bueno, de verdad que desde aquella época y ahorita en estos últimos procesos electorales. No entiendo la jugada. Yo creo que ellos son chavistas. Yo creo que son chavistas realmente. Porque aquí hay factores que todo siempre le hacen el juego al gobierno, en todo momento. El voto tiene que ser un camino, así te hagan trampa, participaste. Tienes que participar, porque si no participas, no participaste. No existe. Ahora, el 22, supongamos que gana el candidato de la oposición. El gobierno va a entregar. Eso es mentira, que si la Asamblea Constituyente, después de rey muerto, rey puesto. Y ahí más con una presión social como la que hay en Venezuela social e internacional como se tiene. Pero supongamos, pues, los señores no reconocen y dicen que el señor Maduro ganó las elecciones. Bueno, hay que demostrar que efectivamente ganó. Y si no fuera así, es el momento para que se produzca un quiebre en el país. Pero de otro modo es regalar todo el espacio del poder político que ya en buena parte lo hicieron. Ahora, pero no es fácil la situación en Venezuela, tomando en consideración que vemos, por ejemplo, un gobierno con estrategia. Tanto es así que fíjate que Diosdado Cabello dijo que Somos Venezuela, que es el partido político que acaban de fundar, es una alternativa de oposición, es una opción. Ellos mismos están viendo de cómo construyen, si la oposición no participa, una oposición para legitimarse. Es que, por el otro lado, la oposición, a pocos días de ese anuncio del proceso electoral, no saben si van a participar o no. No es que no tengan candidato, es que ni siquiera se sabe a esta hora que estamos en vivo en este programa si hay hay una cantidad de egos, pero esos egos tienen mercado en su casa, yo me imagino, porque yo pienso, Daisy, que el pueblo venezolano no es el que está en los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo, que es donde están los reyes del teclado y los reyes del Twitter, que todo lo que le huela a demócrata y todo lo que le huela a participación
lo fusilan, lo vuelven chicharrón, los achicharran. Yo a esa gente debo conversarles. Bueno, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es la otra salida? Que no sea la electoral. ¿Que van a venir quién? G.I. Joe, los Looney Tunes, los superhéroes, los de Marvel con el ejército norteamericano. Seamos serios, por Dios. Además que esa no es una salida digna, porque nosotros resolvemos nuestros problemas nosotros. ¿Quién ha dicho que nos tienen que venir a solucionar los problemas otras personas? Y por otra parte, bueno, ¿qué plantean entonces? La vía no violenta, la distinta, es caernos a plomo. Pues, ¿quiénes están dispuestos? Yo quisiera ver a esos tuiteros con unas ametralladoras echándose plomo con el gobierno, a ver si es verdad que son tan guapos. Joel, en la próxima parte me gustaría que tú nos comentes y nos opines acerca de si hay en Venezuela intereses verdaderamente, o personas interesadas, o grupos interesados en que se produzca una intervención extranjera, y qué tan factible y real puede llegar a ser que por nuestras fronteras entre cualquier ejército diferente al nuestro a resolvernos el problema, como tú dices, o a crear un problema quizás de dimensiones desconocidas para nosotros. En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Los invitamos a seguir allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con el analista político, abogado y además amigo de esta casa, Joel Horta. Por cierto que en el corte recibimos la llamada de nuestra querida colega, la periodista Edicta Gómez, quien pues te manda a preguntar que si muchos de los países latinoamericanos y la Unión Europea no reconocería eventualmente, de acuerdo a los anuncios, los resultados de esta elección convocada para el 22 de febrero, cómo va a participar la oposición. Bueno, porque es que no reconocerían a Maduro. Lo que ha dicho la comunidad internacional es que no reconocerían a Maduro, pero si gana un candidato de la oposición... Mira, está diciendo que también que ¿por qué no te lanzas tú? Habría que ser... Que te metas en la palestra política, dijo. Yo en este momento prefiero estar del lado del análisis, pero todo tiene su momento y todo tiene su espacio. En este instante lo que tenemos es que lograr animar al país a participar, porque eso que no reconocerán, bueno, no reconocerán al presidente Maduro en unas elecciones fraudulentas, si no cumplen con un mínimo de las cosas que el CNE tiene que hacer obligatoriamente. La gente que viene internacional. Bueno, es un riesgo ir a las elecciones con el anuncio de no reconocer, porque si no reconoces no puedes reconocer a ninguno. No. Yo estoy convencido que esa es otra de las trampajaulas que pone el gobierno y que un sector de la oposición repite de manera absurda. Si aquí gana mañana un candidato de la oposición venezolana, va a ser reconocido inmediatamente, primero que nada por la Fuerza Armada Nacional, luego reconocido por todos los organismos internacionales y por los países que han anunciado que desconocerían solamente al presidente Maduro. No caigamos en esa trampa, como tampoco podemos creer la historia esta, que es que a nosotros nos van a venir los marines. Bueno, tanto es así que los venezolanos de todo hace mucho, y en estos días me mandaron, me mandaron un chat. Increíble lo que han hecho para las redes sociales. Donde me dicen, llegaron los marines a Juan Griego, llegó Juan Marín, Pedro Marín, Carlos Marín, esos son los únicos marines que pueden llegar. En realidad, creo que ningún venezolano cuerdo puede querer que ningún extranjero venga a nada por aquí, Dios, que no sea pasear. Por Dios, pero si ya nosotros resolvimos ese asunto en 1811, y entonces ahora pretendemos ser tutelados o padrinados. Nosotros no somos un apéndice de ningún otro país, y en eso tenemos que hacer causa común. Estas horas son cruciales, estamos en un momento álgido de nuestro país, como desde hace tiempo. Es así. Tienen, por ejemplo, ya los partidos que han asegurado que van a participar, como el MAS y COPEI, y quizás otras organizaciones, la fuerza para ganar unas elecciones presidenciales. La fuerza no la tienen ahorita ningún partido, la fuerza los tienen los venezolanos que están obstinados de los muchachos del gobierno. Se han ido supuestamente más de 4 millones. Yo tampoco creo que esas cifras sean las ciertas, pero hagamos unos números, pues. Hagamos unos números. Son 19 millones los que están inscritos en el REP. 19 millones de electores. El chavismo tiene 5 millones
que son los que con el CLAC y el carné de la patria, ellos movilizan para arriba y para abajo. No han crecido más de esa es la votación del chavismo hoy día. Supongamos que se fueron 4 millones pues, de venezolanos. Están quedando todavía 14. Están quedando 14 millones de votos que no están con el chavismo. Porque yo creo que muchos chavistas están pasando trabajo, ¿verdad? Por Dios, pero bueno. No estarán bien con la cosa de las bolsas claras. El país entero. Ajá. Este país está padeciendo una profundísima crisis económica y es un problema de confianza y el pueblo perdió la confianza en el gobierno, perdió la confianza en el presidente Maduro, perdió la confianza en sus instituciones y entonces el cambio de gobierno está clarito. Yo no sé de dónde sacan esos números. Supongamos que de esos 14 millones de votos que están en la oposición, el 50 se abstenga. Bueno, todavía quedan 7 millones de votos en favor de ese candidato. ¿Cuántos chavistas quedarán aquí en Bueno, los votos están ahí, las últimas elecciones lo que han sacado es entre 5 millones, 4 millones y medio y 5 millones. Pongámosle 6 millones, pues. Todavía con 6 millones. Pongámosle 7 millones. Bueno, con 7 millones empieza esa candidatura parejita. 50 y 50. ¿Qué características o qué acuerdos, qué posición debería tener el posible candidato unitario para poder precisamente unificar a tantos criterios tan disímiles? Bueno, lo fundamental es que exista un ánimo reconciliatorio y no pensar que es que el chavismo desaparece por obra y gracia del Espíritu Santo. No entra con un paredón de fusilamiento de mucho Es que eso no es viable. Esa es otra de las cosas absurdas. La política es diálogo, la política es conversación. Entonces aquí hay unos dirigentes políticos que no dialogan entre sí. Y entonces odian al adversario y no se sientan bajo ninguna circunstancia. Esa cúpula de los 4 partidos que han manejado la MUD, que se quedaron ellos, por cierto, ¿crees que le ha hecho daño al país con esta posición? Con esta posición de no participar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque han acorralado al pueblo común, a la gente que quiere resolver los asuntos por vía pacífica, como también lo demuestran la mayoría de las encuestas. Porque así como esos números indican que el chavismo estaría perdiendo las elecciones, también indican que la mayoría de la gente quiere participar. Y a esa gente que no quiere participar, que dice que no hay garantías, que han comprado ese discurso, bueno, le están haciendo el juego al gobierno. Todas las campañas que se monten. Porque si gana Maduro, bueno, por ejemplo, el 23 de febrero gana Maduro, por ejemplo. El 22 de noviembre. De abril. Bueno, si gana Maduro, ganó Maduro y tendrá que reconstituirse la oposición venezolana porque por culpa de ese sector abstencionista, ahí después inventarán que hay que volver a hacer otras elecciones porque el CNE y la misma historia. Yo siempre he dicho que Verdugo no puede pedir clemencia. Cuando el chavismo accedió al poder, lo hizo porque sacó votos, ¿vale? Porque sacó votos. Y la única manera de salir del gobierno es a través de las elecciones. Lo otro es una incógnita, lo otro es no saber, lo otro es, bueno, es un vacío. La gente quiere ¿qué? ¿Un golpe militar? Yo no quisiera más militares. ¿Qué tal los militares? Yo no quisiera más militares. Han demostrado que deben dedicarse a lo que se deben dedicar, los ejércitos y la aviación y tal. Porque cuidar la frontera. Hacer su trabajo, porque la Fuerza Armada tiene una grandísima responsabilidad. Ahora, yo no quisiera esa vía para el país. Porque si hay sectores extremos que... Bueno, por supuesto que los hay, pero es que... observan esas posibilidades. Es correcto. Y aquí lo que pudiera pasar es que un sector de la Fuerza Armada diga, pues, un momento, vamos a tener intereses aquí no nos vamos a matar. En eso quisiera yo que participara la Fuerza Armada Nacional y no en una barbarie donde entonces no sabemos qué pueda ocurrir. Porque, insisto, toda vía distinta a la electoral es violenta. Y toda vía violenta deja enormes consecuencias para la población. Aquí
los que andan de guacharacas y escribiendo por los tweets todo el tiempo, muchos lo hacen desde fuera. Muchos no están padeciendo lo que está padeciendo la población venezolana. La altísima inflación, la inseguridad. En fin, los problemas no hay que ni mencionarlos porque lo vivimos cada segundo. ¿Qué puede pasar con esa olla de presión que es Venezuela el día de hoy? Bueno, de acuerdo a estas decisiones que tomen en los diferentes factores políticos. Si el liderazgo, porque también ocurre, si el liderazgo no asume las riendas y no convoca al país a una masiva elección donde pueda salir el gobierno por la vía pacífica. ¿Crees que ha faltado eso? Por o sea, una supuesto persona sí, ya que por asuma. supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que esta semana muy seriamente debe definirse cuál va a ser el candidato que va a participar como candidato unitario y salir a recorrer toda Venezuela para además desmontar el discurso abstencionista y no participativo que no conduce al país a ningún puerto seguro. De modo que pues esta semana ya los partidos están decidiendo y se supone que deben estar transmitiéndole al país la decisión este viernes próximo. Fíjate, se han dado como tope, fecha. Porque paralelamente a todo este ámbito electoral también hay temas de legitimidad en Venezuela. Por ejemplo, fíjate que Ortega Díaz solicitó ayer a los magistrados que están en el exilio que emitan una orden de captura internacional por el caso de Brecht, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero esas son fantasías. La política es una cosa práctica. Esos magistrados no son magistrados, pero ¿quién ha dicho que un magistrado que está en el exilio es magistrado? Y le querían echar la misma broma a los rectores del CNE, solo que no se presentaron 5 tontos útiles para eso. O sea, la política es fáctica, la política es, hay que palparlo, hay que tenerlo. Y resulta que el gobierno tiene el poder. Lo tiene. A la oposición tiene la gente obstinada, cansada. Pero no, que no participe. Aunque también esa gente puede ser del gobierno, la gente obstinada y cansada. Si la oposición no tiene liderazgo y no se le ve la costura por ninguna parte, hasta ellos van a ser del gobierno. Puede ocurrir una salida que tampoco ya la vivió el país en su momento cuando el Caracazo y tal, porque es que las cosas no están sencillas. La gente está, tú lo ves en la calle, la cara de frustración. O sea, no alcanza para el mercado, para la cesta básica. No alcanza para el pasaje, no alcanza para la comida. No hay sencillo. No hay sencillo, no hay medicina, no hay, por Dios, la gente eso lo vive a diario. Entonces yo no sé cuál es Ahora, la historia. ¿esta situación consideras tú que es alevosa, que es premeditada o que es simplemente incapacidad? No, yo creo que hay dos tesis. ¿no? Una que es mera incapacidad y otra que es el patrón comunista, que es reducir la economía del Estado al tamaño más pequeño para ellos tener el control de absolutamente todo, que haya una migración masiva de los sectores medios y profesionales del país, bueno, y quedarse con un grupo social que es fácilmente controlable con dádivas. Esa es la otra tesis. Para concluir por ahora esta conversación, Joel, con un ámbito que pueda dar quizás esperanza, en el caso hipotético que un candidato unitario de la oposición ganase las elecciones, esta crisis que está viviendo Venezuela, ¿se supera en qué tiempo o qué podría pasar en nuestro país? Tomando en consideración que va a seguir el chavismo mandando en las gobernaciones y en las alcaldías. Bueno, tiene que ser un gobierno de una gran alianza nacional donde concurran todos los factores, todos los actores, toda no solo la dirigencia política, sino empresarial, gremial, un gran gobierno de consenso nacional donde podamos nosotros tomar decisiones muy prácticas, desmontaje del control de cambio, apertura petrolera. Dirá un sector del chavismo, los paquetes neoliberales. No, eso es otra cosa. El liberalismo económico, la economía social de mercado, como se quiera llamar, pero está demostrado que el socialismo del siglo XXI nos llevó a la miseria, una severa crisis económica y no es un modelo que funcione. Ahora, con los recursos materiales, el recurso humano que tiene Venezuela y con la seriedad que debe tener un jefe de Estado que piense en todo el país y no en un segmento del país, yo pienso que la crisis venezolana en un par de años debería estar encaminado, tomando, por supuesto, medidas y consideraciones en el orden económico, político y social que permitan
enderezar el entuerto sin afectar a la gente. ¿La comunidad internacional tiene incidencia en esto? Bueno, la comunidad, ahorita somos una aldea global, por supuesto que tiene incidencia. Si desconocen, si llegara a ganar Maduro las elecciones y aprietan más las clavijas, bueno, lo que viene es una hambruna brutal para este país, porque no es mentira que si nos hacen un embargo petrolero, el gobierno deja de percibir el único dinero en efectivo que les permite comprar la poca comida que se está comprando. Estaríamos en una situación de hambruna general peligrosísima. Y eso, por eso lo indico y lo enfatizo, sería un drama para la gran mayoría de este país. Porque los que están, como te digo yo, tuiteando y tal, o ya están afuera, o tienen el chance de agarrar un avión e irse. Pero hay un grupo de millones de venezolanos que van a morir de hambre, que van a morir por la falta de medicinas, como ya está ocurriendo, pero en extremo. Y eso hay que decirlo con mucha seriedad, porque estamos jugando con candela. El tema de la abstención es un tema altamente peligroso. Le ha costado a la oposición venezolana múltiples derrotas. Y ahorita están a punto de cometer el mismo error que durante casi 20 años le ha permitido al chavismo consolidarse en cada una de las rendijas del poder. Joel, como siempre, un verdadero placer. Muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros, de verdad. No, a ti por la invitación y un cordial abrazo a toda la gente que nos estuvo viendo. Gracias. Y aquí te esperamos como siempre. Gracias, gracias. Gracias, así conversamos con el analista político y abogado Joel Horta. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Chévere, mi. Informativo Mira TV está en ti.